Diálogos del pensamiento. ¿Qué puede significar más estar junto a la juventud con una clara conciencia revolucionaria y anti? Solamente se siente comprometida en una línea ideológica, política o en una causa. Para conducir un pueblo, la primera condición es que uno haya salido del pueblo. Sistema Universitario de Radio presenta Diálogos del Pensamiento, un lugar de encuentro para las ciencias sociales y humanas. Reflexión, sociedad, investigación, política, análisis, lenguas, debate, historia. Bienvenidos a Diálogos del Pensamiento, el programa radiofónico del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Buenas tardes, gracias por acompañarnos en otro programa de Diálogos del Pensamiento. El día de hoy vamos a darle seguimiento al tema que estábamos abordando la semana pasada, de la integración a la inclusión en los espacios educativos laborales. Es el título que tiene el programa de hoy. Antes de presentar a los invitados, quiero primero presentarme a mí misma, que soy Luz Cuellar, el día de hoy en estos micrófonos, y darle las gracias a todo el equipo que hicieron posible este programa, que fue coordinado por Almendra Orozco, y a la producción con Fabián Robles, Perla López, Cristian Arriaga, y en controles Alejandro Coronado. Y a mi lado se encuentra Ramón. Hola Luz, como tú comentas, dándole seguimiento a una serie de 3 programas. Hoy, en efecto, estaremos abordando un tema particularmente sensible que tiene que ver con la inclusión en los espacios educativos y laborales de las personas con capacidades diferentes. Para ello tenemos casa llena, 3 invitados que estarán charlando hoy con toda nuestra audiencia. Pues sí, y para empezar, pues muchas gracias por aceptar la invitación. Graciela Flores Hernández, licenciada en Comunicación Pública UDG, graduada en conjunto con la coordinación de la licenciatura en Comunicación Pública del Programa Permanente de Inclusión para Estudiantes Sordos en la licenciatura de Comunicación, área de accesibilidad académica del Programa de Universidad Incluyente de la Unidad de Inclusión y coordinadora general de Extensión UDG. Gracias por estar con nosotros, Gabriela. Graciela. No te preocupes, gracias por la invitación en nombre de todos mis compañeros de la unidad. También nos acompaña Rodolfo Carlos Torres Gutiérrez. Rodolfo Carlos es maestro en comunicación en nuestra universidad y se graduó con la tesis La lucha por el reconocimiento de los derechos de las personas sordas en México. Caso de una asociación civil en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Rodolfo Carlos, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo te decimos? ¿Rodolfo o Carlos? Rodolfo. Rodolfo, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto compartir distintas experiencias que se han generado desde las comunidades de la discapacidad. Gracias, senador. También nos acompaña el doctor Roberto Gobel Espinosa, con doctorado en Ciencias Sociales por el Colegio de Jalisco, con una tesis sobre la inclusión sociolaboral de jóvenes con discapacidad de la zona metropolitana de Guadalajara. Es integrante del Observatorio de la Discapacidad de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Bienvenido, Rodolfo. Pues bueno, para empezar, vamos a escuchar una producción que nos dará la introducción al tema. Ideograma. A pesar de que existen diferentes disposiciones jurídicas y acuerdos internacionales que buscan garantizar el acceso a la educación y al empleo de las personas con discapacidad, sin discriminación y en igualdad de oportunidades, lo cierto es que los obstáculos y desventajas que este sector de la población debe enfrentar los lleva a tener las tasas más altas de pobreza y los índices más bajos de empleo y éxito académico. La enseñanza continuada y el acceso a conocimientos útiles y prácticos son necesarios para que todas las personas, sin importar su condición, características o capacidades, puedan participar plenamente de los procesos sociales, económicos y políticos. Sin embargo, los datos recabados por el INEGI en 2014 revelan que el 23% de la población con discapacidad de 15 años y más no cuentan con nivel de escolaridad alguno. Además, se observa una disminución general importante en su acceso educativo a partir de los 19 años.
Esto supone dificultades en su transición a la vida adulta en condiciones de autonomía, que se ve reflejada en su incorporación a la vida laboral. Las cifras indican que el 52% de personas con discapacidad vive de programas sociales de gobierno o de ayudas de personas. Un estudio de la Asociación Latinoamericana de Población refiere que las personas con discapacidad reciben el 66.5% del ingreso que gana una persona sin discapacidad por hacer exactamente el mismo trabajo, y la mayoría de los empleos que les ofrecen son estereotipados y con pocas posibilidades de crecer, como empacadores o conserjes. Resulta pertinente preguntarnos entonces, ¿qué tan efectivas han sido hasta ahora las acciones que se han emprendido en nuestras instituciones escolares y planes de estudio para integrar, incluir y en general facilitar una vida escolar exitosa a los niños, niñas y jóvenes con algún tipo de diversidad funcional? A partir de esto, ¿qué proyección hacia la vida laboral se les está garantizando y bajo qué condiciones? ¿Cómo abonar a la autonomía e inclusión equitativa de este sector de la sociedad? Los datos que se nos presentan en esta editorial, Roberto, Graciela, Rodolfo, son bastante dramáticos, graves. En la emisión anterior hablábamos de los acuerdos internacionales que ha ratificado nuestro país en materia de obligaciones hacia las personas con diversidad funcional. Poco antes del ingreso aquí a cabina, les escuché hablar a los tres acerca de acciones que algunas empresas e instituciones ya van tomando para que las cifras que hemos escuchado, es decir, salarios más bajos, índices de educación bastante limitados, el acceso al mercado laboral muy castigado. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué debería, más que debería, qué se está haciendo actualmente en el ámbito educativo y laboral para revertir lo que acabamos de escuchar? Bueno, aquí es importante destacar que el movimiento social que han configurado muchas de las comunidades de la discapacidad, que nace en los años 70 y va fortaleciéndose conforme ha pasado el tiempo hasta nuestros días, ha incidido mucho en distintos ámbitos, en el ámbito educativo, en el ámbito de la salud, en el acceso a la justicia y desde luego en la cuestión laboral. Son muchas las asociaciones y comunidades de personas con discapacidad que han buscado generar proyectos que busquen su propio empoderamiento, que busquen cambiar esta idea que históricamente se nos ha arraigado, ¿no? De que son objetos de asistencia, ya ni siquiera sujetos participativos, son objetos de asistencia, son objetos merecedores de muchos apoyos y básicamente donde se duda de sus capacidades, de su capacidad parlante, de su capacidad cognitiva, de sus posibilidades sociales. Todas estas asociaciones han impulsado proyectos muy en el sentido del emprendimiento, por ejemplo, apoyando a hombres y mujeres con distintas discapacidades a que puedan generar negocios, a enseñarles un oficio, por ejemplo, a conectarlos con organismos a nivel internacional para que lo puedan hacer. Un ejemplo claro y que se dio esta semana que acaba de terminar. En la Canaco Guadalajara acaba de implementarse un capítulo enfocado a aquellas empresas que pueden abrir espacios para personas con alguna discapacidad o incluso apoyar la generación de emprendedores con discapacidad para que ellos puedan encontrar una forma muy digna y muy loable para abrirse camino y generarse de recursos. Este tipo de medidas son posibles y necesarias siempre con la comunidad. Antes de los años 60, por ejemplo, era muy común, y ahorita mis compañeros podrán también profundizar en esto, de que el Estado, las empresas, las instituciones siempre decidían qué era lo más conveniente para las personas con discapacidad y nunca se les consultaba. Ah, tú tienes discapacidad, te voy a dar lo que yo supongo que necesitas. Hay una máxima que se establece en las comunidades de la discapacidad y es nada sobre nosotros sin nosotros. Y es entonces donde hoy en día podemos ver una aplicación mucho más cercana a esta frase, ¿no? De que las mismas asociaciones y comunidades están generando estos proyectos.
Sí, a mí me gustaría recalcar la parte en la que la Universidad de Guadalajara, precisamente sabiendo esta situación, responde para la educación media y superior con un programa que inicia en el 2014 llamado Universidad Incluyente y lo formaliza, o con la intención de formalizarlo mejor, el año pasado, en 2017, septiembre, crea la unidad de inclusión, de la que ahora vengo representando, intentando hacer procesos para los que los estudiantes, desde que ingresan o desde que hacen su trámite de ingreso a la universidad, tengan los ajustes razonables que son necesarios acorde a su condición, y después trabajar en la parte de todo el proceso y toda la experiencia durante la parte del programa, de cursar el programa, para que tengan las adecuaciones necesarias. Y bueno, en esa parte estaríamos trabajando aún, ¿no? Es en la parte en la que nos quedamos como educación superior. Muy bien, yo quisiera hacer énfasis en el tema de los derechos. Digamos que han pasado más de 10 años que México ratificó su adherencia a la Convención Internacional de los Derechos Humanos, y cada vez que se hace una evaluación de cómo México ha incorporado esta convención a la inclusión de las personas con discapacidad, bueno, siempre es deplorable los resultados. Un dato, por ejemplo, del 2012 al 2018, todas las quejas que ha habido en la Comisión Estatal de Derechos Humanos sobre personas con discapacidad, el que tiene el primer lugar son quejas relacionadas con la inclusión educativa. Entonces, eso nos da énfasis que realmente hay como un proceso de no inclusión realmente. También pasa que otro problema de la inclusión educativa, sobre todo para las personas que tienen una discapacidad intelectual, es que supuestamente se incluyen a escuelas regulares, pero realmente no hay una inclusión sino una integración. ¿Cuál es la diferencia? Están dentro de la escuela, pero están en grupos separados y separados de la dinámica de los otros estudiantes. Entonces, es una inclusión simulada. Pero también hay que tomar en cuenta que muchos alumnos con discapacidad intelectual realmente nunca van a poder incluirse en escuelas regulares. Pero a veces la fuerza cultural que dice, bueno, pues yo quiero que mi hijo con discapacidad intelectual se incluya en una escuela regular, pero si no tiene las condiciones cognitivas, pedagógicas, físicas, sensoriales para hacerlo, pues nunca se va a incluir. Entonces realmente pues es una problemática muy grave en el sentido de que México realmente no ha cumplido sus compromisos para la inclusión educativa de las personas con discapacidad, y los esfuerzos que se han hecho son esfuerzos de simulación, sobre todo para las personas con discapacidad, los niños menores de edad con discapacidad intelectual, que realmente no están. Y cuando escuchamos a los padres, siempre la misma queja, que la directora no me recibe, que la maestra no me acepta, que no entiende a mi hijo, que hay bullying hacia los niños con discapacidad, que es otro gran problema que también se da en el entorno educativo. Sí. Pues que esto puede generar en algún punto deserción, ¿no? Que es uno Claro, de los problemas graves. Así es. Claro, de hecho existe una gran falta de información de todas las comunidades de la discapacidad. De pronto este concepto ha funcionado como un saco gigante donde a muchas personas con distintas experiencias y condiciones de vida metemos en un mismo costal. Y eso ha generado mucho la falta de procesos de atención, de capacitación en docentes, por ejemplo, en personal administrativo de los centros educativos y también en las políticas públicas. Entonces es una obligación tal cual, el generar información precisa de toda esta diversidad. Pues bueno, es preocupante la situación. Continuaremos hablando de este tema después de este intercorte. Quiero recordarles que pueden dejar sus opiniones y participar por el paquete de libros de Ciencias Sociales en nuestras redes sociales, o comunicarse al número 31 34 22 22 de la extensión 12801 a la 12803. Volvemos. Diálogos del Pensamiento, el espacio de las ciencias sociales y humanidades. Continuamos. Regresamos de este corte. Ahora, en el corte estábamos hablando acerca de cuestiones que le preocupan a los invitados, acerca de cómo el Estado, por ejemplo, delega las responsabilidades que tendría hacia este sector de la población, y cómo cae todo el peso en las familias y también en organizaciones que terminan cubriendo estos espacios.
¿Cómo pudiéramos ahondar en este tema? ¿Qué opinan? Bueno, yo quisiera también hacer énfasis un poco también en otra problemática, que es el ejercicio del presupuesto para apoyar a las personas con discapacidad. En los últimos años la tendencia es hablar de grupos vulnerables, y dentro del concepto de grupos vulnerables están las personas con discapacidad, pero están los migrantes, están los niños de la calle, mujeres con jefatura en hogar. Entonces, en el momento que tratamos de identificar, bueno, ¿qué tanto del presupuesto, en este caso estatal y municipal, está destinado a las personas con discapacidad? No lo sabemos exactamente. Entonces, también de alguna manera hay como muchos programas que repiten funciones. Entonces, al duplicar funciones, estos programas gubernamentales hace que no sea tan eficiente el apoyo a las personas con discapacidad. Entonces, bueno, eso es como una problemática que también habría que pensar. Y coincido con Rodolfo en el sentido de que sí, ante esta falta de una rectoría del Estado, pues las asociaciones civiles han tomado ese papel. He visto, formo parte del Observatorio Ciudadano de la Convención, seguimiento de la Convención, y me he vinculado mucho con organizaciones civiles, y justamente ellas son las que han tomado ese papel, pero el Estado no lo ha retomado como debe. Entonces, a pesar que hay una confrontación, digamos, entre asociaciones civiles y Estado para que ejerzan esa función, no se ha dado esto. Claro, y es aquí donde los centros educativos o las universidades, públicas o privadas, no han, desde mi punto de vista muy subjetivo, asumido ese compromiso de fungir como un centro generador de conocimiento acerca de esta diversidad. Nuestro país tiene una gran deuda moral e histórica con las comunidades de la discapacidad, y es el terreno educativo el ideal donde se puede empoderar a esta comunidad y donde se puede transformar la realidad. Es el terreno educativo, desde el kindergarten hasta un doctorado. Y es aquí en las universidades, insisto, donde nos ha generado este conocimiento, porque justamente durante décadas se habían generado profesionales para atender a la discapacidad, pero desde un enfoque rehabilitador, asistencialista. Por eso tenemos infinidad de médicos que desconocen de toda esta logística y dinámica de los derechos humanos y cuestiones antropológicas y culturales. Psicólogos, maestros, educadores, que tuvieron siempre esta perspectiva vertical de decir, bueno, esta es la norma y como tú no cumples la norma, persona con discapacidad, voy a generar distintos aditamentos para que te adecues. Y si no te adecuas, es tu problema, porque eres distinto. Todavía estamos muy envueltos en esta perspectiva médica, asistencialista, rehabilitadora, que en otras partes del mundo se ha superado desde los años 60. Nuestro país tiene un rezago de más de 40 años en estos temas. Y es donde nosotros como asociaciones civiles, donde el conocimiento y la gente ha estado buscando la transformación de la realidad al momento de presentar estas iniciativas al Estado o a las instituciones públicas educativas, pues de pronto es que ustedes son reaccionarios, es que ustedes son revoltosos, es que ustedes no pueden hacer eso, porque nosotros tenemos el conocimiento. Entonces aquí hay una cuestión de poder bastante extraña y complicada que, bueno, no debería de ser, porque al final de cuentas debemos de regirnos por los derechos humanos. Y bien el doctor Govella lo dice, son vinculatorias todas aquellas convenciones y tratados que México ha firmado, donde se obliga al Estado y a todas las instituciones que reciben un presupuesto público, como la Universidad de Guadalajara, por ejemplo, para que generen las medidas necesarias de accesibilidad para las personas con discapacidad y en respeto a sus tradiciones, su identidad y a la comunidad, no desde esta perspectiva vertical, sino horizontal y en conjunto. Sí, a mí me gustaría decir que estoy de acuerdo en que es un panorama bastante complicado. Ahora los invitaría a que pensáramos que con los porcentajes que tenemos o las estadísticas, los estudiantes con discapacidad que llegan a la Universidad de Guadalajara, educación media o superior, entonces vienen seguramente con algún rezago educativo, porque seguramente también en educación básica no tuvieron precisamente todas las condiciones para tener una
educación equitativa, y entonces ahora estamos trabajando con el presupuesto que se recibe, no únicamente en infraestructura física, sino también en capacitar a los maestros, personal administrativo, con cada persona que los estudiantes tienen un contacto desde que desean ingresar a la educación media o a la educación superior. Y es un reto bastante importante porque es, primero, cubrir la parte de la falta de información que mencionábamos y sobre todo la sensibilización, que esa no es como tan fácil de decir tomas un curso y entonces ya te creas, ¿no? Sino es algo que nace, tienes que vivir la condición, tienes que conocer a alguien que tenga una discapacidad para comprender las barreras a las que se pone desde el ingreso a un edificio, por ejemplo, ¿no? Desde cómo llegó, cómo fue el transporte público, las barreras al ingresar y ahora cuando está en un salón de clase, por ejemplo. Muy bien, a mí me gustaría también enfatizar que lo que son los CAM y USAER, digamos los CAM son los que llegan los niños con diversos tipos de discapacidad. Pero de entrada ya esa es una problemática porque un maestro no podría tener la capacidad de atender todos los tipos de discapacidad. En segundo lugar están los USAER, que se supone que son los que auxilian a las escuelas regulares para que los niños de alguna manera puedan incorporarse en las escuelas regulares. Pero tampoco ese modelo no ha funcionado porque tampoco no se han especializado y bueno, constantemente cuando nos reunimos con asociaciones civiles vemos esa enorme queja que no se cumple esa función. Entonces, esto está pasando que ante la falta de estancias educativas públicas para atender a las personas con discapacidad, sobre todo los niños, la gente tiene que optar por las privadas. Entonces, los que llegan a las universidades son aquellos que sus papás han podido pagarles estudios privados y por lo tanto pueden llegar a ese nivel. Entonces, estamos hablando que solamente las familias que tienen cierto nivel socioeconómico realmente pueden lograr una inclusión educativa de sus hijos. Salvo el caso de la UDG, que aún así por la población que tiene es mínimo la cantidad de estudiantes con discapacidad que tiene en este momento, que debería ampliarse muchísimo. Las otras universidades solamente si tienes un alto ingreso, por ejemplo para ingresar a la UNIVA, al ITES o al TEC de Monterrey, y tienes una discapacidad puedes lograrlo, pero si no quedan fuera. Entonces por eso son tan altas las tasas de personas que realmente no pueden continuar sus estudios. Primero porque el modelo de CAMPS, al atender muchos niños con distintas discapacidades, no los atienden bien, los descuidan. Después el modelo USAER realmente no los incorpora a las escuelas regulares. Las escuelas regulares los excluyen, los integran, pero los tienen aparte. Entonces solamente las familias que pueden pagar una formación privada pueden lograr que las personas lleguen a la universidad. Claro, y de hecho este modelo educativo ya fue observado por un comisionado de las Naciones Unidas en temas de discapacidad y lo señaló en sus recomendaciones en 2014. México, este modelo no funciona. Tienes que transitar hacia la educación inclusiva y de diversidad. Entonces han pasado 4 años y no han sido muchas las ventajas o avances en ese sentido. Seguimos todavía clavados en este esquema vertical y rehabilitador. En estos centros de atención múltiple o CAM, por ejemplo, el maestro ni siquiera tiene la obligación de aprender lengua de señas cuando tiene alumnos sordos. Entonces ahí tienes una falta de proceso educativo. Los papás, desde su misma ignorancia y su mismo desconocimiento, no tienen quien los oriente. Cuando viene un niño con discapacidad al mundo, el primer referente que tiene un papá y una mamá es un médico. Y el médico, desde esa visión rehabilitadora, le dice, es que su hijo necesita un implante, es que su hijo necesita este aditamento, es que su hija esto. O vaya, llévelo a terapias, es que está enfermo. Entonces los papás, creyendo, no ingenuamente, en este referente, se pierden de toda una gama de conocimiento que puede permitirles tener un entendido digno de la discapacidad y apoyar de una manera significativa y verdadera a sus hijos. Aquí la educación no solamente es lo que sucede en la escuela, es también el trabajo con los papás, el trabajo con el personal de salud, que es el primer referente que siempre tienen los padres de familia cuando tienen un hijo con discapacidad. Así que estos esfuerzos deben de ampliarse y deben entenderse desde una visión transversal. Estamos hablando entonces, Roberto, Graciela, Rodolfo, de una deuda histórica de aproximadamente 50 años.
pero también, mayor incluso. O mayor. Esto tiene más de 300 siglos. Perdón, 3 siglos. También 300, también 300. 3 siglos. Y estamos hablando de una deuda reciente, es decir, si en el 2014 se nos señala como país el qué y el cómo, y si a pesar de ello no nos obligamos a lo que de manera voluntaria hemos firmado como acuerdo, eso significa entonces que el presente y el futuro, a menos que hagamos algo, no pinta favorable. Exacto, por eso mucho el hincapié de trabajar de manera colaborativa, de manera horizontal. Para nosotros desde las asociaciones civiles es esto muy importante y lo buscamos siempre con las universidades, con las empresas, con el mismo Estado, y afortunadamente en estas distintas plataformas hemos encontrado gente muy abierta, muy sensible, muy consciente del tema, pero también hay gente muy reacia, porque hablar de inclusión es trastocar todo un sistema. Hablar de inclusión es cuestionar la normalidad, y lo digo entre comillas. ¿Qué es lo normal? La humanidad de los seres humanos no puede estar sujeta al funcionamiento del cuerpo, sensorial o de movilidad. La humanidad trasciende eso. Un servidor es hijo y ente de padres sordos, y desde siempre he notado eso. Nuestro país tiene un problema con la diferencia, sea cual sea. Entonces es desde la información cómo podemos empoderarnos primero nosotros como comunidad y también compartir y hacer un cambio de paradigma en los demás. Juntos, ganamos, aprendemos. De eso se trata y vamos a seguir insistiendo en eso. Muy bien, creo que también el cambio de paradigma, utilizando la palabra de moda que es gobernanza, antes se hablaba de gobernabilidad, que era un poco que el Estado propiamente es el que de alguna manera debe vincularse con los ciudadanos, pero bajo sus propias reglas. El concepto de gobernanza es que debe haber una relación de iguales entre la sociedad civil y el gobierno, una cooperación. Del gobierno abierto. Del gobierno abierto, pero el gobierno le está costando trabajo entrar a ese nuevo esquema de gobernanza en donde las asociaciones civiles, las personas, porque no necesariamente tienes que estar en una asociación civil para vincularte con el gobierno y hacer este ejercicio de gobernanza. Entonces creo que hay que cambiar también ese paradigma. No solamente del paradigma del déficit, también el paradigma de relaciones de gobernanza. Claro. Pues bueno, tenemos un panorama con muchos retos, pero en este momento vamos a hacer una pequeña pausa. Regresamos después de este intercorte. Detrás de la puerta habitan los diálogos del pensamiento. Regresamos. Bueno, pues acabamos de escuchar Sudamerican Rockers de Los Prisioneros. Se preguntarán por qué escogimos esta canción, pero si están viendo el programa por Radio UDG o si ven a partir del lunes el programa en nuestras redes sociales, este video está hecho con lengua de señas y fue un proyecto de Nerven Anseller para un canal web. Sí, lengua de señas chilena. Lengua de señas chilena, claro. Y pues estábamos hablando acerca, ya desde la semana pasada, sobre las carreras que se abrieron para los grupos de la comunidad sorda y pues qué retos se han encontrado, cuál es la proyección también luego laboral de estos chicos, ya que ingresan para su preparación, el sistema de educación se encarga de ello, pero luego qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa en la vida, en el mundo, fuera de la escuela? Sí, ha sido una experiencia bastante interesante. Ahorita hay 4 alumnos estudiantes sordos en la licenciatura de Comunicación Pública y 4 en la licenciatura de Psicología. Es interesante ver desde cómo cuando ingresan es diferente que estén algunos en Ciencias de la Salud y otros en Ciencias Sociales, porque desde ahí la perspectiva de los maestros es diferente, la forma en cómo lo abordan. Precisamente estábamos hablando del modelo médico y cómo en Ciencias Sociales, por ejemplo, me tocó estar de cerca en esta experiencia y los compañeros, sin tener antes contacto, por ejemplo, con algún estudiante sordo, los recibieron bastante bien, ¿no? Estaban muy contentos con que ellos ingresaran, pero, por ejemplo, en los maestros había como mucho miedo, ¿no? De qué va a ser, cómo es el recorrido, oriéntenos, y a partir de ello se elaboró ahí un programa permanente que brindara pautas a los profesores de saber cómo hacer algunos ajustes en su evaluación, cómo poder presentar el contenido de las clases de mejor manera, de una forma más adecuada, y pues está la presencia del intérprete, ¿no? Ahorita estamos evaluando cómo ha sido esa experiencia, porque si bien el ajuste razonable es la presencia de un intérprete que está diciendo el contenido a los estudiantes sordos, hemos encontrado que no lo es todo,
que el tema de que tenemos diferente lengua y por lo tanto diferente cultura ha venido a representar retos más allá y bueno, pues en una de esas estamos. También hay estudiantes con discapacidad visual, por ejemplo, y lo que ahorita se está planteando la universidad de manera general es que tal vez en la licenciatura estamos llegando un poco tarde y entonces estamos atendiendo más a la educación media superior. Hay estudiantes sordos en preparatoria 7 y entonces se creó un programa de español específico para estudiantes sordos y entonces estamos planteando la manera de cómo hacer que lleguen de una mejor manera a la licenciatura para que entonces el panorama laboral, una vez que egresen, sea aún mejor, ¿no? Es una experiencia, estamos en ese gran reto, se ha trabajado mucho, pero creo que falta mucho más también. A mí me gustaría añadir a toda esta gran labor que ha hecho la Universidad de Guadalajara, que los creadores de este programa, quienes lo diseñaron, lo implementaron y lo desarrollaron, fuimos las comunidades de la discapacidad. Caso concreto, la Asociación Educación Incluyente. Desde el 2011 comenzamos este acercamiento con la Prepa 10 y bueno, hubo un acercamiento bastante interesante y el mismo SEMS reubicó el proyecto en Prepa 7, donde se comenzó en 2012. Hasta la fecha hay 4 generaciones de sordos que han egresado desde la metodología bilingüe bicultural y esto implica justamente la implementación de ajustes razonables. Afortunadamente la Universidad de Guadalajara ha podido adoptar este modelo a partir del año 2015, finales de 2015. Y pues esto fue algo muy, muy significativo para todos nosotros, porque se hizo desde la colaboración, desde este diálogo, ¿no?, entre participación ciudadana, la academia y desde luego el Estado. Esa parte a nosotros siempre nos da mucho orgullo, porque a final de cuentas la Universidad de Guadalajara hasta el momento es la única a nivel nacional que tiene, por ejemplo, en su plantilla de colaboradores, a más de 10 intérpretes, cosa que ninguna otra institución en el país tiene. Y esto pues sí me gustaría mucho incorporarlo, que fue creación de la asociación civil como tal, ¿no?, del movimiento civil como tal, y en conjunto también del talento académico que tiene la institución. ¿Se le está dando seguimiento a esta generación, a las generaciones egresadas de Prepa 7? Sí, se les está dando seguimiento. De hecho, una de ellas son los estudiantes que ahora están en la licenciatura. Egresaron de Prepa 7 y ahora el seguimiento son con licenciatura. Y también me gustaría nombrar que como reto, por ejemplo, es bastante interesante que contemos con una plantilla de intérpretes, pero también tenemos el reto laboral de mejorar sus condiciones laborales, por ejemplo, ¿no? Sí me parece muy importante que estén presentes. Somos un referente como universidad, pero plantear el que también ellos necesitan mejorar las condiciones laborales. Muy bien, yo quisiera un poquito salirme de este caso exitoso porque también pasa que hay como un esquema, sobre todo en la cultura empresarial, de qué personas con discapacidad son los que se contratan. Digamos, se les da primero preferencia a las personas con una discapacidad motora porque es lo que es más fácil adaptar. Inclusive cuando hablamos de accesibilidad arquitectónica siempre se piensa en discapacidad motora. Después, afortunadamente la comunidad sorda y las personas que tienen una discapacidad sensorial, por ejemplo, los que no pueden ver, de alguna manera también están dentro de esa cultura de inclusión laboral. Pero desafortunadamente las personas que tienen una discapacidad intelectual y una discapacidad psicosocial están prácticamente fuera. O sea, hay una discriminación positiva en el sentido de que se le da prioridad inclusive culturalmente a este tipo de discapacidad, pero cuando una persona con discapacidad intelectual, voy a decir la diferencia, discapacidad intelectual es que su coeficiente intelectual tiene máximo 75-80 y por lo tanto tiene problemas para hablar, para leer y para atender lo básico. Entonces, por lo tanto, tiene que tener cierto tipo de actividades como más repetitivas, más rutinarias. Un ejemplo son las personas que tienen autismo, la cual son muy buenos para hacer actividades repetitivas como guardar bolsas o hacer paquetes para seguros, que una persona neurotípica, como le llaman, no podría hacer. Y en el caso de la discapacidad intelectual es aquellos que tienen depresión, esquizofrenia, paranoia, que de alguna manera también a veces si tienen una crisis o un brote en el trabajo, no se les acepta. Un pequeño ejemplo, hace tiempo fui a España y había una empresa que hacía yogur que tenía ISO 9000 y todos los empleados tenían una discapacidad psicosocial, es decir, una discapacidad mental. Entonces sí quisiera que también así hacer ese énfasis en que
también existe la discapacidad intelectual y la discapacidad psicosocial, y también debe incluirse en las universidades porque también pues no están, y darles oportunidades laborales. Con el ejemplo, Rodolfo, que nos ponías al principio de cómo la Canaco viene encabezando esfuerzos de inclusión, ¿te figuras que en un futuro cercano estemos como en España, en este ejemplo que Roberto nos pone? Sí, claro. No hay que perder ese objetivo o esa meta. Creo que se ha avanzado mucho en los últimos años, todavía hay muchos retos, como bien comentan los compañeros, y esto depende mucho de seguir en esta alianza, ¿no? Las comunidades, los académicos, las empresas, el Estado. También es importante señalar, ahora que estamos tocando el tema de lo laboral, que existen varias personas que tienen alguna discapacidad que de alguna u otra manera se han generado de un título universitario, de una carrera universitaria, y no encuentran oportunidades laborales. Pueden demostrar que tienen las competencias, las habilidades, los conocimientos, pero por el simple hecho de tener una discapacidad ya no los hace merecedores o merecedoras de una vacante laboral. Esta situación sí es muy importante destacarla, porque puede haber muchas empresas que se digan incluyentes, que hasta tengan su distintivo Gilberto Rincón Gallardo, ¿no?, de empresa incluyente, pero solamente son plazas para líneas de producción. Entonces, alguien que tiene una licenciatura, por ejemplo, y que pueda hacer muchas más cosas que estar nada más en la línea de producción, pues no está teniendo una oportunidad de crecimiento conforme a lo que estudió. Y tenemos muchos casos, aquí el doctor Roberto no me dejará mentir, de personas muy talentosas que tienen una discapacidad, que tienen un título universitario, pero que no tienen trabajo. Inclusive las personas con Asperger han llegado a tener doctorados. Wow. Imagínense. Pues nos quedamos como en este tema. Vamos a poner una pausa aquí y retomarla después del corte, y también pues ver qué tipos de empleos, oportunidades y también pues de igualdad de pago, ¿no?, en cuanto a que todos tengan, sí. Y pues también quiero recordarles que tenemos nuestro paquete de libros. Pueden anotarse en redes sociales y también marcar a nuestros números 31 34 22 22 de la extensión 12801 a la 12803. Regresamos. Diálogos del Pensamiento, el espacio de las ciencias sociales y humanidades. Continuamos. Bueno, estamos de regreso aquí en otro diálogo, y pues queremos retomar el tema que estábamos hablando ahorita en el intercorte. Ramón, querías hacer énfasis acerca de todas las especificidades que muchas veces se piden y que es difícil de por sí para todos los jóvenes. Ahora, exactamente, Luz, mira, señalaba yo, pero ciertamente tanto Rodolfo, Roberto, Graciela, hacen pues énfasis en cómo que tenemos retos de carácter de veras gigantesco, y de que esta deuda se nos sigue manifestando hoy en cuestiones tales como el ámbito laboral, en donde de por sí excluye, voy a entrecomillar, a los normales en términos de edad. No mayor de 45 años, buena presentación, soltero, casado, católico, heterosexual, etcétera, etcétera, etcétera. Y cómo el mercado laboral hoy excluye, imagínense ustedes la exclusión terrible de que están siendo objeto estas personas con este tipo de diversidad disfuncional. Y es que aquí la diversidad como tal siempre ha sido una afrenta al sistema, sí, porque estamos planteando una alternativa de vida que no se adecua a la norma o a lo normal, y lo digo entre comillas. Aquí una de las alternativas en el ámbito laboral que se ha venido incrementando, y también por el sistema neoliberal en el que vivimos, es la parte del emprendimiento, la generación de empresarios, la generación de proyectos. Muchas personas con discapacidad que la viven todo el tiempo y que la conocen a profundidad generan productos y servicios para otras personas como ellos. Y eso ha sido algo que les ha permitido generar fuentes de ingresos. Esto lo hemos visto, por ejemplo, conozco el caso de una asociación, creo que usted la conoce, doctor Roberto, es la de Segunda Mirada C, que a las personas con sordoceguera, por ejemplo, les enseñan a hacer pan y a hacer distintas actividades para que ellos puedan tener esa forma de subsistir. Entonces dices, mira qué interesante, estás dándoles una alternativa a cierto sector de la comunidad de la discapacidad, ¿no?, que con ciertas características que lo ven como un camino viable, ¿no?, el dedicarse a hacer ese tipo de productos y venderlos.
Eso lo hemos visto en varias comunidades. Hay empresas también que apuestan a generar plazas para personas con discapacidad e incluso respetando su perfil profesional. Si no tiene el perfil profesional, ok, hay muchas actividades que sí puede hacer, como sucede con cualquier persona convencional. Vemos que también en muchas empresas se ha apostado por la capacitación, el generar entornos accesibles, que la señalética, las normas de protección civil, por ejemplo, tengan estos parámetros de diseño universal, que la gente que trabaja en una empresa como tal pueda cuestionar sus estereotipos y sus prejuicios y vaya normalizando, lo digo entre comillas, pues la presencia de personas que habitualmente no estaban, como sucedió en algún momento con la aparición de las mujeres en el mercado laboral, que en un principio me imagino fue algo escabroso, ¿no? O de las personas afrodescendientes, y que hoy en día, 2018, es algo muy cotidiano. Pasa lo mismo con estas comunidades. Tiene que pasar. Tiene que pasar. Sí. A mí me gustaría recalcar también la responsabilidad que tienen los empleadores en estos casos, porque si bien, como dice Rodolfo, las comunidades mismas se han hecho emprendedores, no quitar el dedo del renglón de que los empleadores tienen responsabilidades, ¿no? Sobre darle trabajos y oportunidades laborales. Yo me pregunto, por ejemplo, aquí en la universidad, a nosotros nos rige, es una institución educativa y nosotros tenemos la forma o estamos obligados a formar a profesores, administrativos, etcétera. Pero un empleador o una empresa privada, ¿qué es lo que le rige? O ahí hay que poner como la atención de cómo le va a hacer para sentirse obligada a formar a su personal y entonces incluir a personas con discapacidad o con de la diversidad en general. Oye, Roberto, estamos aquí hablando mucho de esta obligación del Estado para que el sector empresarial asuma tales y cuales resultados. Pero bueno, la pregunta no es únicamente para ti. Sí, claro. En los municipios, en las oficinas, en la administración estatal, federal, vamos, con mi limitadísima experiencia, nunca he visto, quizás están trabajando, como tú comentas, Rodolfo, allá en algún lugar escondido, pero de servicio a público nunca he visto a un empleado, a un trabajador, trabajadora, con capacidades distintas. Es decir, ¿estamos mal desde el origen? Bueno, primero quisiera hacer énfasis que el término correcto es personas con discapacidad. Todos los demás términos, digamos, no son los correctos. Segundo, por ley se supone que la administración pública debe tener el 3% de su planta laboral con personas con discapacidad. La ley del trabajo, ¿verdad? Exactamente. Pero sí hay personas con discapacidad trabajando en instancias públicas, pero son muy pocas, o sea, no se llega a ese porcentaje. Y quisiera un poco retomar la reflexión sobre que había hecho Rodolfo, sentido que el peso que tiene el concepto de normalidad, cuando se ponen las características de las personas que se contratan, están bajo el esquema de la normalidad. O sea, normalidad es que tengas que tener hasta cierta edad para trabajar, porque después ya no sirves, que tienes que tener cierta formación, ciertas capacidades físicas y todo ese tipo de cosas. Entonces, el peso de la normalidad está ahí presente en los requisitos para el trabajo. Y segundo, seguimos anclados en la idea del déficit. Los empresarios solamente ven que no puedes oír, que no puedes caminar, que tienes discapacidad intelectual, que sufres esquizofrenia, pero no ven sus capacidades. Muchas veces las capacidades son mayores al déficit. Entonces, realmente las personas con discapacidad, de alguna manera, tienen un potencial muy, muy grande, pero que nosotros tenemos estamos ciegos ante esas capacidades porque solamente vemos el déficit. O sea, solamente vemos el lado oscuro, pero no vemos la luz. Por ejemplo, en ese sentido, en Oaxaca o en la Ciudad de México, en las áreas policíacas, donde están todas las pantallas de las cámaras que están en la ciudad, contratan a personas sordas. Justamente por su alta sensibilidad visual, pueden detectar de manera muy rápida algo que una persona oyente no. Entonces ahí vemos plazas laborales dentro del Estado. Sin embargo, hay otras regiones del país, ¿no? Y en los municipios la situación se recrudece como no tienen idea, ¿no? En estados como San Luis Potosí o en Chiapas, Oaxaca y demás, donde viven en una segregación absoluta en todos los ámbitos.
Entonces, si hay casos, aquí también un compromiso de todos sería el identificar buenas prácticas y casos exitosos en otros países con un contexto similar al de México. Hay en Colombia cosas muy interesantes, en Brasil, en Argentina, inclusive en Estados Unidos, no vayamos tan lejos. Entonces, hay varias situaciones de las cuales podemos aprender y contextualizarlos al contexto que tenemos aquí. Pues muy interesante. Antes, nos quedan pocos minutos y no quisiera que nos fuéramos sin compartir con ustedes algunos comentarios que nos han dejado en las redes sociales. Por ejemplo, Ruth Vanessa Barajas Navarro dice que ella da clases en la secundaria y tiene 18 años, los mismos que ha pedido que deberían de darles capacitación en el manejo de alumnos con alguna discapacidad, que nos falta mucho porque en la teoría se habla bastante, pero que en la práctica es inexistente. Saludos. Y también Zaratustra nos dice que no está de acuerdo acerca de en relación a la educación privada y la juventud con discapacidad, pues tiene amigos y amigas con discapacidad que son egresados de universidades públicas como la Universidad de Guadalajara y se han enfrentado a un sinfín de obstáculos, pero han sabido transformar el paradigma de la inclusión. Estas juventudes han logrado grandes cambios dentro de los campus red de la UDG. Qué bueno, Zaratustra, saludos. Y saludos, gracias por escucharnos. Y bueno, también quedan pocos minutos. ¿Quisieran hacer como alguna conclusión acerca del tema ya antes de irnos que consideren importante? Yo quisiera hacer énfasis que en las asociaciones civiles en los últimos años ha habido un movimiento muy interesante. Primero empezó con Madijal, que integró varias asociaciones civiles en una sola. Después surgió el Observatorio Ciudadano, donde también hay asociaciones civiles, personas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y académicos, entre ellos su servidor, y también se ha creado el Corporativo de Asociaciones Civiles. Todos estos movimientos de alguna manera estamos generando presión hacia las instancias estatales, municipales y estatales, y sobre todo en este proceso de transición del gobierno creo que ha habido muchos contactos muy interesantes que de alguna manera se han hecho propuestas. Entonces creo que se está generando un movimiento muy muy interesante, ahora sí de gobernanza, desde la sociedad civil hacia las instancias estatales y municipales. Y me invitaría a que hacer los cambios de paradigma, del déficit propiamente a la funcionalidad, y la idea de que también las personas con discapacidad intelectual y psicosocial pueden ser contratadas, y entre otros cambios. Un antiguo compañero nuestro de nombre Aristarco Regalado, a quien enviamos saludos hasta allá, hasta Culagos, les presentaba un reto. En 30 segundos, ¿cómo cerramos? Ok, bueno, pues a mí me gustaría decir el reto de colaboración que tenemos organizaciones civiles, instituciones de educación pública, y decir que, bueno, cuentan con el compromiso de la universidad para los estudiantes con discapacidad desde que hacen un trámite hasta el seguimiento, ¿no? En ese momento vamos, el reto viene con la bolsa laboral y, pues bueno, creo que sería todo de mi parte. Y en mi caso, pues, que celebremos la diversidad. Sí. Es uno de el patrimonio más importante que tiene la humanidad. Nada sobre nosotros y nosotros. Es una frase muy emblemática para los movimientos de la discapacidad y pues habla de esta solidaridad sobre estas redes de encuentro y diálogo. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes por acompañarnos, por aceptar la invitación, y quisiera que nos ayudaran con nuestra rifa de libros, ya sea Gabriela, Rodolfo o Roberto, un número del 1 al 17. 15, se lo lleva Diana Yadira Morales Mancilla. Felicidades. Felicidades. Puedes pasar por tu paquete de libros de lunes a viernes, de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Si entras por Avenida de los Maestros, por Puerta 1, vas a ver el edificio G enfrente de ti, las escaleras que están a un costado de la librería del kiosco, subes por ellas, y en el departamento del Desmos, hasta el fondo, se encuentra la oficina de diálogos. Gracias Graciela, gracias Roberto, gracias Rodolfo. Gracias por la invitación. Gracias. Reflexión, sociedad, investigación, política, análisis, lenguas, debate, historia. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Diálogos del Pensamiento, un lugar de encuentro para las ciencias sociales y humanas. Hasta la próxima.